Hola a todos, bienvenidos un día más al Reto Bíblico Palabra y Vida Diaria, donde continuamos leyendo la palabra de Dios todos los días. Yo soy Vicky Carabalí y hoy vamos a leer 3 capítulos más del libro de Marcos. Resumiremos los 3 capítulos que leímos el día de ayer, pero primero la presentación de la lectura de hoy en las manos del Señor por medio de una oración. Amado Padre, vengo delante de tu presencia en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Vengo primero a darte las gracias, Señor, por permitirme leer tu palabra un día más, por haberme fortalecido física y espiritualmente, Señor, para hacer este contenido. Gracias, amado Padre, porque hasta hoy no ha habido interrupción en los días de lectura bíblica. No ha sido por mi fuerza, Señor, sino porque tu santa voluntad se está cumpliendo en nosotros. Gracias, Señor, por permitirnos este maravilloso privilegio de leer toda tu santa palabra en este año. Te rogamos, Señor, en el poderoso nombre de Jesús, que venga sobre nosotros la presencia del Espíritu Santo para que podamos escudriñar tu palabra de la forma correcta, para que podamos sacar un verdadero aprendizaje aplicando a nuestras vidas la verdad que está escrita en tu palabra y no cualquier doctrina humana. Te rogamos, Señor, que nuestra inteligencia y nuestro entendimiento sean interrupción, sean bloqueo, sean obstáculo para la lectura del día de hoy. Queremos, Señor, ser instruidos por el Espíritu Santo y así aprender la verdad que está escrita en tu santa palabra. Te ruego, Señor, que nuestros corazones estén dispuestos, que se transformen en tierra fértil para recibir tu santa palabra como la semilla y dar frutos en nuestras vidas que sean visibles a todas aquellas personas que nos conocen, que vean esos cambios que leer tu palabra ha causado en nosotros. Te ruego también que nos ayudes a ser generosos, a compartir este contenido con otras personas para que también puedan leer, escuchar y entender tu santa palabra. Te ruego todo esto, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias por acompañarme nuevamente a leer la palabra del Señor. Vamos a resumir lo que leímos el día de ayer. Ayer en el capítulo 7 del libro de Marcos leímos que Jesús reprende a los fariseos en su énfasis de mantener las tradiciones humanas por encima de la ley de Dios. Luego sana a la hija de una mujer gentil y a un hombre sordo y tartamudo. En el capítulo 8 del libro de Marcos leemos que Jesús alimenta a más de 4,000 personas, advierte a los discípulos sobre la levadura de los fariseos y sana a un ciego. Pedro confiesa que Jesús es el Cristo y Jesús predice su muerte y su resurrección. En el capítulo 9, ayer leímos la transfiguración de Jesús. Jesús se transfigura delante de Pedro, Santiago y Juan en un monte y también estaba Jesús hablando con Moisés y Elías. Luego expulsa a un demonio de un niño, predice nuevamente su muerte y enseña sobre el servicio y la humildad. Eso fue lo que leímos el día de ayer. Hoy abrimos nuestra Biblia en el capítulo 10 del libro de Marcos. Estaremos siguiendo la lectura que vamos a ver en el vídeo a continuación. Este vídeo les va a ayudar a leer y además a seguir la lectura, ya sea en su propia Biblia o en las letras que van saliendo en el vídeo. Esto es para las personas que no saben leer o no escuchan bien o no ven bien. Por eso lo hemos hecho en este método. Entonces, seguimos la lectura con el vídeo que van a ver a continuación y luego estaremos resumiendo lo que hemos leído. San Marcos 10. Jesús enseña sobre el divorcio. Levantándose de allí vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él y de nuevo les enseñaba como solía. Se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarlo si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo: ¿Qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Respondiendo Jesús les dijo: Por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, hombre y mujer los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarles sobre lo mismo y les dijo: Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Jesús bendice a los niños. Le presentaban niños para que los tocara, pero los discípulos reprendían a los que los presentaban.
Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos ponía las manos sobre ellos y los bendecía. El joven rico. Al salir para seguir su camino, llegó uno corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándolo lo amó y le dijo: Una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos: Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: Hijos, cuán difícil les es entrar en el cielo de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más diciendo entre sí: ¿Quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo: Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: De cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, aunque con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán los últimos, y los últimos primeros. Nuevamente Jesús anuncia su muerte. Iban por el camino subiendo a Jerusalén. Jesús iba delante y ellos asombrados los seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Ahora subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, lo azotarán, lo escupirán y lo matarán, pero al tercer día resucitará. Petición de Santiago y de Juan. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él les preguntó: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le contestaron: Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos respondieron: Podemos. Jesús les dijo: A la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan, pero Jesús, llamándolos, les dijo: Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por todos. El ciego Bartimeo recibe la vista. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él, sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Al oír que era Jesús Nazareno comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendían para que callara, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarlo, y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Jesús le preguntó: ¿Qué quieres que te haga? El ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: Vete,
tu fe te ha salvado. Al instante recobró la vista y seguía a Jesús por el camino. San Marcos 11. La entrada triunfal en Jerusalén. Cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania frente al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta por qué hacéis eso, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Algunos de los que estaban allí les preguntaron: ¿Qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron cómo Jesús había dicho, y los dejaron ir. Trajeron el pollino a Jesús, echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Los que iban delante y los que venían detrás gritaban diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Entró Jesús en Jerusalén y fue al templo. Después de observarlo todo, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Jesús maldice la higuera estéril. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Purificación del templo. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesara el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿No está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarlo, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche Jesús salió de la ciudad. La higuera maldecida se seca. Por la mañana, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: Tened fe en Dios. De cierto os digo que cualquiera que diga a este monte: quítate y arrójate en el mar, y no duda en su corazón, sino que cree que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. La autoridad de Jesús. Volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, se le acercaron los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le preguntaron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo: Os haré yo también una pregunta. Respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: Si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no lo creísteis? ¿Y si decimos de los hombres? Pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús: No sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. San Marcos 12. Los labradores malvados. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas: Un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar y edificó una torre. Luego la arrendó a unos labradores y se fue lejos. A su tiempo envió un siervo a los labradores para recibir de éstos del fruto de la viña. Pero ellos, tomándolo, lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándolo, lo hirieron en la cabeza y también lo insultaron. Volvió a enviar otro y a éste lo mataron. Después envió otros muchos, a unos los golpearon y a otros los mataron. Por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos diciendo: Tendrán respeto a mi hijo. Pero aquellos labradores dijeron entre sí:
Este es el heredero, venid, matémoslo y la heredad será nuestra. Y tomándolo lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Irá, destruirá a los labradores y dará su viña a otros. ¿Ni aun esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Procuraban prenderlo porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándolo se fueron. La cuestión del tributo. Le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que lo sorprendieran en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Pero él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Traedme un denario para que lo vea. Ellos se lo trajeron y él entonces preguntó: ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: Dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. La pregunta sobre la resurrección. Entonces vinieron a él los saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muere y deja esposa, pero no deja hijos, su hermano debe casarse con ella y levantar descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Entonces el segundo se casó con ella, pero él también murió sin dejar descendencia. Lo mismo pasó con el tercero y con los 7. Ninguno dejó descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces respondiendo Jesús les dijo: Erráis también en esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios, porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros mucho erráis. El gran mandamiento. Acercándose uno de los escribas que los había oído discutir y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: El primero de todos los mandamientos es: Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: Bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: No estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevía a preguntarle: ¿De quién es hijo el Cristo? Enseñando Jesús en el templo decía: ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dijo por el Espíritu Santo: Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo lo llama Señor, ¿cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo lo oía de buena gana. Jesús acusa a los escribas. Les decía en su enseñanza: Guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas, las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y para disimularlo hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. La ofrenda de la viuda. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento.
Amén. Ya hemos escuchado la palabra de Dios correspondiente al día de hoy. En el capítulo 10 del libro de Marcos leemos acerca del matrimonio y el divorcio, la bendición de los niños, el encuentro con el joven rico, el tercer anuncio de la muerte de Jesús, entre otros eventos. Jesús estaba rodeado de la multitud y los fariseos intentaban ponerlo a prueba preguntándole si es lícito que un hombre se divorcie de su esposa. Jesús responde que Moisés lo permitió por la dureza de su corazón. Pero Jesús les recuerda el diseño de Dios que está escrito en Génesis capítulo 2 versículo 24 y concluye diciendo que el divorcio seguido de un nuevo matrimonio constituye adulterio. Versículo 1 al 12. Muchos llevan a los niños a Jesús a que Él los bendiga, pero sus discípulos intentaban impedirlo. Jesús les dice: dejen que los niños se acerquen a mí, ya que el reino de los cielos les pertenece a quienes son como ellos. Luego abraza a los niños y los bendice. Versículo 13 al 16. Un hombre corre hacia Jesús y se postra a sus pies. Le pregunta qué debe hacer para heredar la vida eterna. Jesús le recuerda los mandamientos de Dios. El hombre dice que toda la vida ha cumplido esos mandamientos. Entonces Jesús le dice que solamente le falta una cosa: vender todas sus posesiones, dar a los pobres y seguirlo. El hombre se fue triste, ya que era un hombre rico y por lo visto valoraba más las riquezas que la vida eterna. Versículo 17 al 22. Jesús aprovechó este evento para enseñar a sus discípulos lo difícil que es para un rico entrar en el reino de Dios y que los que le han seguido dejándolo todo recibirán recompensa. Pedro pregunta entonces quién puede salvarse. Jesús dice que para el hombre es imposible, pero no para Dios, porque para Dios no hay nada imposible. Versículo 23 al 31. Jesús anuncia por tercera vez su muerte y resurrección en los versículos 32 al 34. Santiago, también conocido como Jacobo, y Juan le piden a Jesús que los coloque a la derecha y a la izquierda respectivamente junto a él cuando ya esté en la gloria. Jesús les pregunta a ellos si podrán soportar el sufrimiento que él va a soportar, utilizando la metáfora de la copa. Ellos responden que sí. Jesús les dice que al final de cuentas ellos también sufrirán, pero en el caso de los asientos le dice que él no tiene cómo asignar los asientos, sino que eso lo hace su Padre. Jesús le recuerda que la grandeza del reino se mide por el servicio que se hace a los demás. Versículo 35 al 45. Un ciego llamado Bartimeo clama al Hijo de David por misericordia. Aunque muchos que estaban a su alrededor intentan callarlo, él sigue clamando a Jesús. Cuando Jesús lo escuchó, lo mandó a llamar. Le preguntó que qué quería, le dijo que quería recibir nuevamente la vista. Jesús lo sanó diciéndole: tu fe te ha salvado. Bartimeo recuperó la vista y lo siguió. Versículo 46 al 52. El capítulo 11 del libro de Marcos contiene la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, la purificación del templo y enseñanzas acerca de la fe. Jesús entra en Jerusalén montado en un pollino, cumpliendo la profecía de Zacarías 9:9. La multitud lo aclama reconociéndolo como el Mesías. Versículo 1 al 11. Al día siguiente Jesús se acerca a una higuera que estaba llena de hojas, pero ve que no tenía fruto, así que la maldice. Más tarde los discípulos ven que la higuera se había secado. Esta acción muestra el juicio contra la falta de productividad espiritual, versículo 12 al 14. Jesús entra en el templo y expulsa a los comerciantes, volcó las mesas de los cambistas y no permitió que nadie se llevara la mercadería del templo. Citando las Escrituras, Jesús dice que la casa de Dios es casa de oración para todas las naciones, pero ellos la habían convertido en una cueva de ladrones. Este evento es un juicio contra el sistema religioso corrupto que ha olvidado su propósito. La casa de Dios es un lugar donde podemos estar en comunión con Dios, no una sala de eventos. Con esto les invito a que analicen la iglesia a donde asisten, a ver si es una sala de eventos o es un lugar donde se puede estar en comunión con el Señor, un lugar tranquilo, calmado,
porque ya hemos visto por redes sociales que les dan prioridad a los eventos que realizan y no a la palabra y a la comunión con Dios. Así que analicen su iglesia si está o no dentro de los parámetros que Jesús habla. Esta acción de Jesús provoca la ira de los líderes religiosos, quienes empiezan a tramar su muerte. Versículo 15 al 19. Pedro se fija en que la higuera que maldijo Jesús se había secado por completo. Jesús aprovecha este evento para enseñar sobre la fe y el poder de la oración. Les dice a sus discípulos que si tienen fe pueden mover montañas y que todo lo que pidan en oración creyendo que lo recibirán les será concedido. Pero enfatiza que para que la oración sea escuchada deben perdonar a los demás. Versículo 20 al 26. Los líderes religiosos cuestionan a Jesús acerca de su autoridad para hacer estas cosas. Jesús responde con una pregunta: si el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres. Los líderes no responden por miedo a la reacción de la gente, y Jesús se niega a decirles con qué autoridad actúa. Jesús no necesita ninguna autoridad de los líderes religiosos para actuar. Él tiene la autoridad divina. Versículo 27 al 33. El capítulo 12 del libro de Marcos contiene varias parábolas y confrontaciones entre Jesús y los líderes religiosos de Jerusalén. Jesús cuenta la parábola sobre un hombre que siembra una viña y luego la arrienda a unos labradores y se va. Cuando envía a recoger los frutos, los labradores maltratan y matan a los enviados. Finalmente, el dueño envía a su hijo pensando que estos labradores lo iban a respetar, pero no pasó. Los labradores lo mataron. Jesús concluye citando el Salmo 118, versículo 22 y 23. Para decir que a pesar del rechazo de los profetas y del propio Jesús, el plan de Dios prevalecería y Jesús sería la piedra del ángulo, es decir, sería el centro del reino de Dios. Versículo 1 al 12. Los fariseos y herodianos intentan hacer caer a Jesús al preguntarle que si es lícito pagar los impuestos al César. Jesús, consciente de sus intenciones, utiliza una moneda para decir que den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Versículo 13 al 17. Luego los saduceos, que no creen en la resurrección, le presentan un caso hipotético de una mujer casada con 7 hombres que eran hermanos y que había enviudado 7 veces. Luego, cuando muere ella, le preguntan a Jesús de quién será esposa. Jesús les dice que están equivocados, que no entienden las escrituras ni a Dios. En la resurrección no habrá matrimonios y que Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Por lo tanto, cuando Dios dijo en Éxodo: yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, quiere decir que Abraham, Isaac y Jacob están vivos en la resurrección, porque el Señor no es un Dios de muertos, sino de vivos. Versículo 18 al 27. Un escriba le pregunta a Jesús cuál es el gran mandamiento. Jesús responde con Deuteronomio 6, versículos del 4 al 9, conocido como el Shema o la confesión de fe de los judíos. Y añade que el segundo mandamiento es el amor al prójimo como a uno mismo. El escriba estuvo de acuerdo con Jesús. Versículo 28 al 34. Jesús plantea una pregunta acerca de la identidad del Mesías, citando Salmo 110, versículo 1, y pregunta que cómo puede ser el Mesías el Hijo y el Señor de David. Versículo 35 al 37. Jesús advierte sobre los escribas, quienes buscan reconocimiento y honor, pero explotan a las viudas y aparentan piedad con largas oraciones para justificarse. Jesús declara que su juicio será severo. Versículo 38 al 40. Jesús observa cómo la gente echa dinero en el tesoro del templo, donde una viuda echó todo lo que tenía y los ricos echaron lo que sobraba. Jesús resalta el valor del sacrificio y la entrega total a Dios, como lo hizo la viuda. Versículo 41 al 44. Y así terminamos de leer y resumir lo que nos correspondía al día de hoy para la honra y gloria del Señor. Así que vamos a darle gracias. Amado Padre, vengo delante de tu presencia en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesucristo. Padre, quiero darte las gracias, la honra y la gloria, todo honor, toda alabanza es para ti. Único merecedor de tales honores eres tú.
Quiero darte las gracias por permitirme leer tu palabra un día más, por ayudarnos a entender, a conocer más lo que está escrito en tu palabra. Amado Padre, ayúdanos a analizar el centro donde nos reunimos, que lo llamamos iglesia. Ayúdanos a ver si es una casa de oración, porque tu nombre está sobre ella y tiene que reflejar que es una casa de oración. Si estamos en una sala de eventos, ayúdanos a buscar una iglesia que realmente nos ayude a estar en comunión contigo. No queremos, Señor, dar gloria al hombre, al cantante, a la danzora, o al pastor, o al diácono, o a cualquier líder. Queremos darte el honor único y especial que tú te mereces, quitando todo tipo de intermediario que es un estorbo. Amado Padre, también te ruego en el poderoso nombre de Jesús, que nos ayudes, Señor, a estar cada día más en comunión contigo. Además, a utilizar el gran poder que nos dejaste, que es la oración. Ayúdanos a orar todos los días para pedirte que nos perdones nuestros pecados, para pedirte que nos ayudes a estar más en comunión contigo y todo lo que necesitemos. Porque tu Hijo dice, Señor, que todo lo que pidamos en oración, creyendo que nos será dado, nos lo concederás. Te rogamos, amado Padre, que se cumpla esa palabra en nosotros. Ayúdanos a ser dignos de ello. Te ruego, Señor, que nos fortalezcas para volver el día de mañana, continuar con la lectura de tu santa palabra, continuar entendiendo lo que quieres decirnos y ayúdanos a compartir este contenido con todas aquellas personas que están necesitando conectar con tu santa palabra. Te ruego todo esto, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias a todos por acompañarme un día más. La paz de Cristo esté con todos y cada uno de ustedes y nos vemos el día de mañana si Dios quiere. Hasta la próxima.